Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Miren, este fin de semana tuvimos un club de lectura fantástico, como todos los clubes de lectura que son maravillosos. Hablamos sobre el silencio y la indiferencia. Y hoy me encantaba mucho de todo lo que escuché y la importancia que Dios no es indiferente con nosotros. Sin importar las circunstancias que nosotros podemos estar pasando, el Señor nunca es indiferente. Y hoy quiero que hagamos de pronto un análisis sobre esta parábola que el Señor cuenta, esta historia, que a veces decimos, no, pero es que cómo el Señor me va a escuchar a mí, si es que el Señor nos escucha, porque el Señor nunca es indiferente. Entonces, Dios nunca es indiferente. Y la palabra del Señor dice, Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Mi pregunta aquí es, ¿por qué no trajeron al hombre también? Ah, no, solo a ella. Recuerden que siempre ha habido en la vida y en la historia de la humanidad una fijación en contra de la mujer, como señalarle los problemas, la mujer es la mala, la culpa es de ella es la única que peca, el resto no, solo las mujeres. Entonces aquí vemos una postura de Jesús maravillosa, una postura de él de una manera distinta en comparación al resto. Amén. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, como si la sorprendieron solo a ella, ¿no? No, no, a él, al hombre no, solo a ella. Imagínense en el punto. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Había una ley y la gente seguía esta ley. Pero a veces muchas personas pueden decir, es que la Biblia dice, pero ¿qué dice Cristo? La última palabra la tiene el Señor. Aquí había una ley mandada por Moisés, pero ¿qué decía Jesús? Aquí está el punto. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Alguno de ustedes, si está en pecado, pues tire la piedra. Cuéntenme a ver cómo es que están sin pecado. Entonces, y como insistieron en preguntarle, y dijo, entre vosotros el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él lanza la palabra, habla y sigue en lo suyo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, hasta el más joven, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria al Señor. Dios nunca es indiferente ante las situaciones que nos puedan llegar a nuestra vida. ¿Correcto? Pueden llegar situaciones en las que te quieran sacar a relucir tu pecado. Déjenme aquí un segundo que esta parte es correcto, gracias. Pueden llegar esos momentos en la vida en que esa persona viene a señalarte. Llega esa circunstancia en que ellos querían o pretendían hacer un gran gesto delante de Jesús, como que aquí te traigo una pecadora. El Señor no vino a condenar, el Señor vino a salvar. Y vemos que la posición de los seres humanos es condenar. Y esa posición a nosotros no nos corresponde. Porque si el Señor siendo Dios no lo hace, usted y yo en qué posición estamos para condenar. Entonces nos puede pasar como los fariseos, que nos sentamos en la posición en que, es que Moisés decía que hay que apedrearla. Es que la Biblia dice que usted es una pecadora y usted se va para el infierno. Por favor, si usted es de la que aún camina en ese evangelio antiguo, y eso viene de la historia atrás, el señalar el pecado de otro, pretendiendo que esa es la manera en que yo voy a adquirir un arrepentimiento, voy a adquirir una conciencia de esa persona para que llegue a los pies de Cristo, estoy muy equivocada. Porque esa no es la política de Jesús.
Ese no es el proceder de Jesús. El proceder de Jesús no es señalarle el pecado al otro. Y muchos lo dicen. No es un versículo, sino que el Señor ama al pecador, pero no el pecado. Pero el ser humano se enfoca en el pecado para pretender conseguir un arrepentimiento del pecador. Y es una ecuación que no funciona. Porque si yo estoy señalando siempre el pecado y no estoy abrazando al pecador, entonces lo que hago es retirarlo. Porque es que mire que porque hay gente que se amaña en el pecado, eso es otra cosa. Y el Señor me habla que yo debo hacerle entender al pecador en el pecado que está, no señalar su pecado. Otra cosa muy distinta a la persona que se hace llamar hijo del Señor y vive en esa recocha, en ese fundingue, en ese problemita, en ese facilismo del evangelio en que peca, peca, peca y está ahí escondido como una cizaña y no está creciendo diciendo que es cristiano, que es hijo de Dios, pero lo que está haciendo es incorrecto. Son dos posiciones muy distintas. Cuando hablamos de pecadores, son esas personas que no conocen la palabra, que no tienen ni idea, que no tienen conocimiento, que no ha habido revelación, que ellos creen que están en la verdad, que ellos creen que están en lo correcto. No, sí, es que no. Aquí el Señor está hablándome de una mujer que tiene un problema. Y no solo ella. Yo quiero saber dónde está el hombre. Porque aquí la pecadora no fue ella. Aquí la pecadora eran los dos. Un acto de adulterio. Él también, el hombre también. Entonces, aquí la ley no es solamente para nosotras, aquí no es solamente para las mujeres, es que usted es la pecadora, es que usted fue la que lo hizo, es que usted fue la que cayó, es que usted fue la que... No. Entonces, ¿qué pasa? Y a muchas mujeres les ha pasado que han caído en pecado y los hombres siguen la vida como si nada y no hay un arrepentimiento. No, el problema es la mujer, porque desde la historia hasta en la palabra está escrito que a la mujer era la que se llevaba para ser apedreada. Pero Jesucristo, siendo tan sabio, tan único, tuvo una respuesta fantástica y maravillosa. Y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice a la mujer. Ninguno te condenó. Le pregunta, ¿ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor no fue indiferente. No, que el Señor ahí no dijo ni le dijo a ellos pecadores. No, el Señor no tiene que decir mucho. El Señor solo escribía en el suelo, en la arena. Y así nos pasa muchas veces en la vida. Creemos que el Señor no está peleando nuestra batalla. Creemos que el Señor no nos está defendiendo. Y el Señor sí nos está defendiendo. El Señor estaba defendiendo la causa, la situación de esa mujer. ¿Que fue correcto lo que ella hizo? No. Era una situación de vida que cualquiera puede vivir de este nivel o cualquier otro. El Señor lo que le importaba era el alma de esa mujer. El Señor no estaba enfocado en el pecado de esa mujer. El Señor no estaba enfocado en la falta de esa mujer. El Señor estaba enfocado en darle una nueva vida, en aprovechar este momento para decirle y darle una nueva oportunidad. Y le dice, el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando nosotros realmente tenemos encuentros con Jesús, y aquí vemos que esta mujer tiene un encuentro con Jesús, un Jesús que la defiende de una gran cantidad de hombres que querían acabarla, destruirla y matarla. ¿Cuántas veces en la vida Dios ha metido la mano por ti y no ha sido indiferente, pero tú creíste que el Señor era indiferente y preferiste seguir en ese pecado? Que ese es el punto. Él le dice, vete y no peques más. El punto aquí es no volver a caer en el error. ¿Cuántas veces me amaño yo en la misma piedra? Si a esta mujer vuelven y la cogen y Jesús no está por ahí, cogen y la acaban. Jesús metió la mano por ella, pero ella no entendió el llamado. Por favor, vete y no peques más. Porque puede que la otra vez yo no esté por aquí para salvarte. Puede que yo no esté cerca para auxiliarte. Pero en ese momento el Señor estaba. Y el Señor no es indiferente, sin importar la circunstancia. Todos tenemos oportunidades para empezar una vida de nuevo. Todos tenemos oportunidades para volver a nacer. Todos tenemos una oportunidad para poder vivir en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ella ese día volvió a nacer.
ella ese día volvió a nacer. No, Caro, yo no soy una adúltera, Caro, yo no he cometido ese tipo de errores. No, puede haber sido otro. Puede haber sido otro error. Pero lo importante aquí es que el Señor no es indiferente ante nuestras circunstancias. Muchas personas pueden llegar a señalarnos, a lastimarnos, a dañarnos, pero acuérdate de algo. El Señor jamás será indiferente ante tus circunstancias. Jamás. Solamente el Señor quiere que tomemos conciencia hoy y digamos, Señor, quiero caminar en la dirección que tú quieres que yo camine. Porque es que a veces, no, es que eso solamente es para la gente adúltera. Es que eso solamente es para la gente que comete errores. Recuerden que pecado es pecado. Y el adulterio está en la misma línea de la ira, la rabia, la envidia. Está en la misma línea. El homicidio, todo está en la misma línea. Porque pecado es pecado y el pecado es muerte y el pecado me daña. Puede que usted y yo no seamos adúlteras, pero estamos fallando en alguna área. Estamos caminando, poniendo como que la caída siempre en una situación. Entonces, ¿qué situación es la que el Señor me está diciendo? Mira, ¿dónde están los que te acusaban? Hoy no están esas personas que siempre te han acusado. Hoy estás tranquila, pero por favor, no peques más. Yo estoy contigo. Yo siempre te he defendido. Y el Señor siempre nos ha defendido. El Señor no nos juzga, pero el Señor está esperando un cambio en nosotros. Y tampoco el Señor está esperando que juzguemos a otros, que allí es donde radica esa situación. Entonces, el Señor está para sanarnos, para salvarnos, para restaurarnos. ¿Qué pasa? Esta mujer lo escuchó y chao. ¿Cuántas veces nosotros? Y no peques más, no peques más. La idea es esa, no pecar más. La idea es entender lo que el Señor tiene para mí, esa bendición. Si el Señor fue capaz, y en esta analogía, yo quiero que usted analice por un instante esta palabra. Si el Señor fue capaz de ponerse de frente ante unos hombres que querían apedrear a una mujer por un acto como el adulterio, ¿usted cree que Dios no está no se está poniendo delante de usted? Mira que Él estaba delante de ella. El punto aquí es que el Señor sí, a veces nosotros decimos, no es que el Señor no por mí no va a pelear, no es que el Señor por mí no va a poner su mano, no, el Señor a mí no me va a sacar de esta. Claro que lo va a hacer. Mucha gente podría decir, ay, pero era una adúltera, ¿qué se va a poner el Señor a mí? Claro, por todos. El Señor mete la mano por todos. El Señor pelea por ti y por mí. El punto es que a veces nosotras no nos perdonamos. Decimos que no somos dignas. Es que yo no soy digna. Si ella no se puso en esa posición, no es que yo no soy digna de que Él pelee por mí en ese momento. ¿Cómo que el Señor Jesús? Piense por un instante. Jesús parándose de frente, escribiendo en la arena a favor de esa mujer. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, pero es que conmigo no, porque es que yo no merezco, yo he sido pecadora? No, esa es la idea que tiene el enemigo y que te mete el enemigo en la cabeza para que tú no entres en esta oportunidad de tener una nueva vida. No es que yo merezco esto o seguramente paso por esto porque yo hice esto o aquello. No. Recuerden que con Cristo tenemos muchas oportunidades y aquí vemos una mujer que empezó una nueva vida y tuvo una nueva oportunidad. Necesitamos no volver a caer, no volver a llegar a esa circunstancia de pecado y entender que el Señor sí mete la mano de Él por nosotras y por nosotros, si hay caballeros aquí. El enemigo es el acusador y nosotros no podemos caer en esa circunstancia de permitirnos. El Señor no es indiferente ante lo que te está pasando. El Señor no es indiferente ante el señalamiento de otro. Aquí hay una cantidad de hombres señalando a una mujer de una falencia de ella. Aquí, mire que el ser humano no es justo, porque el Señor les dice, ¿quién de ustedes, que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? El ser humano es muy ágil para señalar, pero se le olvida la circunstancia que tiene y que tiene pecado.
y que tiene ahí en el fondo, tiene su falencia y que en el fondo también tiene su debilidad. Pero es mucho más fácil sacar la debilidad de otro, es mucho más fácil hablar del pecado de otro, es mucho más fácil comentar que otro sí tiene problemas, yo no. Todos tenemos nuestras luchas todos los días. Y el punto aquí es llegar a esa perfección en Cristo, a convertirnos en esos hombres y esas mujeres que entendemos que es caminar en esa santificación, en ese camino de llegar a Él. Pero usted necesita y yo necesitamos entender que aquí no me tengo que enfocar en el otro, me tengo que enfocar en mí. Que aquí el problema no es el otro, aquí el problema soy yo. Cuando yo dejo de mirar al otro que se quiso, que se puso, que caminó, que no dijo, mejor dicho, pendiente de su vida. Cuando yo me creo muy firme, el que se crea muy firme, mire que no caiga. El Señor siempre nos está diciendo, el que se crea muy firme, mire que no caiga. Yo necesito tener presente que no debo creerme que estoy tan firme. Eso le pasó a los fariseos. Los fariseos pensaban que estaban muy firmes. Dice el Señor, ¿quién de ustedes, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, porque Cristo no acusa, ellos acusados por su conciencia, salían uno a uno. Mira que no quedó ni uno. No quedó ni uno. Acusados por su conciencia. Aquí Cristo no acusa a nadie. Dios no acusa a nadie. Y si su rol y el mío es acusar a otros, estamos mal. Yo no tengo por qué acusar a nadie. Tengo que entrar en esa búsqueda del Señor para que el Señor nos dé la estrategia para poder llegar a esas personas que necesitan. Y que yo todos los días también necesito entrar en esa búsqueda espiritual para sacar y eliminar todo aquello que me está bien en mi vida. Pero solamente los fariseos, acusados por su conciencia, dice el verso 9. Jesús no acusó a nadie. Él no necesita acusar a nadie. Uno a uno se fue. Uno a uno se fue. Y queda el Señor con la persona indicada, con ella. Y le dice, ¿ya viste? ¿Ninguno te condenó? Entonces ella, sí, ninguno, Señor. Entonces le dijo el Señor, ve, yo tampoco te condeno. Y no peques más. La invitación en esta madrugada es que el Señor no está para condenarnos. El Señor está para salvarnos, pero tampoco nosotros podemos sobar el pecado, ni tampoco podemos quedarnos en esa retórica. Ahí vemos a unos fariseos que decían conocer la ley. Unas personas decían que la tenían clara y que sabían por dónde iban, pero lo que eran unos acusadores. Y su conciencia les dijo, no, ustedes ni crean que es que ustedes tienen derecho a venir a señalar a un pecador. No, yo necesito entender que no estoy en condiciones de señalar a nadie, por más pecador que parezca. Así que tengamos muchísimo cuidado, que ni el Señor acusó, porque yo lo voy a hacer. ¿Acaso es que yo soy mejor que Jesucristo? ¿Acaso que yo en qué posición estoy si yo no soy Dios? El Señor vino a que nosotros tengamos una postura clara de ganar almas, de hablarle al otro de la importancia del amor de Cristo. Pero el acusar no conviene. Conviene crear una estrategia, hablar claro sobre la bondad y el amor de Cristo. Que el Señor nos perdona, pero necesitamos cambiar. Necesitamos hablarle al otro que sí, eso no te va a dejar crecer. El problema del adúltero es que ese adulterio no le iba a dejar evolucionar a ella, iba a perder su alma. Y ella cambia. Con esta palabra, ella cambia. Vete y no peques más. El punto está en que podemos volver a reincidir en el pecado. La invitación en este día es que nosotros necesitamos saber que somos vulnerables. Ahí vemos a unos fariseos pecando, estaban acusando y estaban pecando. Su conciencia los hizo decir, no, yo estoy en el lugar equivocado, me voy. Pero Cristo siempre está ahí, aunque parezca que Él no está haciendo, porque pareciera que estaba escribiendo, pareciera que es que Él no necesita hacer mucho, Él no necesita hacer tanta cosa. Su presencia es única. La presencia del Señor Jesús es única. Que la invitación en este día es que no acusemos, no seamos como un fariseo,
Esa es la invitación en este día. No seamos como ese fariseo, no seamos como esos fariseos que están acusados por la conciencia, que queremos señalar, pero sabemos que en nuestro fondo hay algo que trabajar. Y también no seamos como la mujer adúltera. La mujer adúltera pues estaba en el error, pero entendió que necesitaba caminar en una dirección diferente. Así que esta mujer escuchó la voz de Jesús y fue defendida en una circunstancia tan compleja y tan difícil para cualquiera. Mi pregunta es, ¿qué pasó con el hombre? ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Cierto? Pero no, el Señor Jesús no es indiferente. Ante ninguna situación es indiferente. Si alguien te está señalando, si alguien te está acusando, si alguien está diciendo, usted espera en Cristo. El Señor está allí para meter tu mano por ti, para defenderte. Uno cree que el Señor no está haciendo nada, pero el Señor está haciendo mucho. Diría ella, pero el Señor, ¿qué va a hacer? Dios mío, ¿qué tanto escribe en ese piso? Esta gente me va a matar. Yo creo que ella diría eso en ese momento, ¿no? Mientras el Señor escribía, diría ella, me van a matar. No te preocupes. Aquí nadie te va a hacer daño porque Él vino a salvarte. Lo importante es no pequemos más, porque el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ese es el punto en que necesito no pecar más. Necesito ser consciente cuál es mi pecado hoy. El Señor le hizo entender a esta mujer que ese era su pecado y que por favor ten mucho cuidado. Mira, ese pecado te mata. Así que yo te voy a decir una cosa. Hoy no te mataron. Yo te doy vida. Ve y no peques más. Fue perdonada. El punto aquí es que si vuelve y reincide y la cogen sin Jesús, la apedrean y hasta ahí llega. Entonces, el Señor nos da muchas oportunidades. No abusemos de las oportunidades de Cristo. Amén. Vamos a cerrarnos. Un abrazo gigante para todas y para todos. Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto, haciendo la voluntad del Señor. Bueno, nos veríamos el miércoles a las 3 de la mañana, pero estén muy pendiente de las redes porque yo viajo. Esa semana tenemos un congreso internacional en Bellingham, en Washington, así que espero, si usted está en Estados Unidos o si usted está en cualquier parte del mundo y puede ir, ojalá vaya. Será un fin de semana fantástico, de jueves, viernes y sábado, poderoso, de mujeres, con palabra, con adoración. Estaremos allí y será una bendición. Si usted está en Estados Unidos, está cerca de Bellingham, puede ir, hágalo. Será un regalo para usted que pueda disfrutar de este tiempo. Amén. Así que nos vemos. Estaré en Bellingham. Yo estoy muy contenta por esta oportunidad que el Señor, la verdad, me ha permitido. Estaré en Bellingham, estaré también en Chicago y estoy muy contenta con la hermana Olga. Estaré allí y estaré también en Atlanta. Así que estoy muy contenta. Estaré en Atlanta visitando a mi familia pastoral. Estaré en Tu Voz Radio. Estaremos allá saludando y bueno, estando en un tiempo maravilloso también. Así que un abrazo gigante para todas. Esta semana será una semana de bendición. Les estaré contando, les voy a contar y me molesta. Así que un abrazo gigante, Dios te bendiga. Nos estamos viendo, les estoy contando y bueno, ahí las redes sociales vamos contando todo. ¿Listo? Un abrazo gigante, bendiciones. Vayan a dormir un ratico para que descansen. Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones. Chao, Dios los bendiga. Nada nos detiene. Somos Tu Voz Radio.